La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado, tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons
projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Jarro Café. Antes que nada quiero agradecer el regalo que me envió Coca-Cola justamente, magia de verdad, una maravilla de regalos, me miman mucho eso porque mi mamá reza por mí. Y también a la embajada de Taiwán que me envió una serie de regalos y un material muy bueno sobre la labor de la República de Taiwán en el Paraguay. Mucha gente no sabe esto. Mucha gente, resulta que hay una narrativa política, sobre todo de los políticos de izquierda, que por alguna cuestión crematística son invitados frecuentemente a la China comunista, etcétera, que dice que nosotros no nos da nada. En realidad no tiene que darnos nada a nadie a nosotros, no somos pues nosotros mendigos. Pero aún así, durante el año 2025, la República China en Taiwán estuvo trabajando muy de cerca en diversos sectores de la economía, de la educación, de la salud en nuestro país. Por ejemplo, en la salud, Taiwán proporcionó el Sistema Informático en Salud, HIS, un sistema que interconecta y facilita todo lo que sea el sistema de salud paraguayo. Y en este momento hay 1.178 establecimientos de salud interconectados con el sistema informático en salud gracias a la colaboración de Taiwán. También colaboró con 62 millones de dólares para la construcción del Hospital General de Asunción. Aparte, 5.5 millones de dólares en equipos informáticos, ecógrafos e internet Starlink para zonas rurales. 5.5 millones de dólares. En educación, en el 2025 viajaron a Taiwán para estudiar su grado o posgrado 65 paraguayos. 71 paraguayos para recibir capacitación vocacional y 67 paraguayos capacitación vocacional en el Paraguay, solventado por Taiwán. Se está construyendo además la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, cuya sede va a estar terminada para el 2027. En esta universidad se van a poder seguir 4 carreras de ingeniería impartidas en inglés y va a albergar a 400 estudiantes. Lo cierto es que esta es una oportunidad muy grande para muchísimos paraguayos. Lo que tienen que hacer de entrada, antes de terminar ya el secundario, prepararse bien y sobre todo estudiar inglés. Y yo tuve una discusión hace poco con una señora bastante terca a través de las redes sociales. Decía, sí, pero el idioma es una barrera. Es una barrera para el Aragán, señora. No es una cuestión de plata. Hay cursos gratuitos de inglés en el Centro Paraguayo Japonés y en el INTN. Inclusive hay cursos a distancia de inglés.
Es cuestión de ponerse las pilas y estudiar inglés y prepararse para tener no solamente cabida en esta universidad que se va a inaugurar en el 2027, sino que además van a poder optar a un montón de becas de otros países si tienen el idioma. También en 2025, Taiwán donó 30 buses eléctricos que ya corren entre Asunción y San Lorenzo y 8 cargadores para estos buses eléctricos. Aparte, recibimos de Taiwán en el 2025 4 helicópteros UH-1H para asistencia humanitaria. Helicópteros dotados de un sistema de ambulancia y también de carga para llevar elementos necesarios en zonas aisladas, por ejemplo. Se aportaron $200 millones para préstamos destinados a viviendas con tasa baja para la clase media dentro del programa Xiroga Pona. Todo en el 2025, ¿verdad? En cuanto al comercio y a la inversión, en este momento, en el 2025, Taiwán fue el mayor comprador de la carne porcina. El 85% de la exportación de carne porcina paraguaya fue a Taiwán. Además, Taiwán es el segundo mayor comprador de carne vacuna, detrás de Chile, y es el tercer mayor comprador de sésamo. Hay que recordar que la carne porcina y la carne vacuna paraguaya ingresan a Taiwán sin aranceles. O sea, no tienen competencia. ¿Qué otro país va a poder competir si la carne paraguaya va sin aranceles? También se terminó el Parque Tecnológico Inteligente de Taiwán-Paraguay en Mingaguazú. Tienen internet 5G, vehículos autónomos, sistema inteligente de control de energía y hay ya 3 empresas taiwanesas confirmadas para este parque tecnológico. Las exportaciones paraguayas al mercado taiwanés superaron los $370 millones, un crecimiento del 500% en comparación con el año 2017, cuando la exportación paraguaya a Taiwán era de $74 millones apenas. El otro día publicamos acá en Mil Noticias la novedad de que está probablemente antes de que termine el primer trimestre del 2026, vamos a poder enviar pollo a Taiwán, carne aviar a Taiwán, lo cual es un paso más para consolidar a Taiwán como gran receptor de los alimentos de nuestro país. En cuanto a cooperación técnica, Taiwán está trabajando con técnicos paraguayos en la comercialización de la producción de surubí. Están haciendo experimentos genéticos y están transfiriendo experiencias en acuicultura. En cuanto a las MIPYMES, se trabajó en la introducción de tecnologías avanzadas, software de diseño 3D e Internet de las cosas en los sectores lácteo, textil, cuero, yerba mate, para mejorar la eficiencia productiva. También se trabaja en la mejora de la producción nacional de orquídeas y de su comercialización, incluyendo la exportación. Para hacer un recuento de los hechos históricos de este excelente compromiso entre Paraguay y Taiwán, podemos hablar de que 820 becarios paraguayos han culminado ya sus estudios de grado o posgrado en Taiwán desde 1991. 7.018 mujeres recibieron capital semilla, asistencia técnica y asesoramiento para sus microemprendimientos o pequeños emprendimientos. Se han financiado y construido
gracias a Taiwán, 12.000 viviendas sociales para pueblos originarios. Todos estos son datos históricos, ¿verdad? Taiwán ya aportó al Paraguay 3 resonadores magnéticos, uno para el INERAN, otro para el INCAN y otro para el Hospital de Trauma. También el túnel de Tres Bocas se construyó gracias a una donación de $24 millones de Taiwán. Y no solamente eso, en el campo cultural, Taiwán aportó la digitalización de 14.000 poemas en guaraní. 14.000 poemas en guaraní. Por otra parte, a lo largo de estos últimos años, Taiwán donó 600 motocicletas para el grupo Lince y 4 escáneres móviles para la aduana. Los escáneres que observan los contenedores a ver qué hay adentro. O sea, para la gente que dice, tenemos que salir de Taiwán porque no nos aporta nada. Para empezar, no estamos con Taiwán porque aporte algo, sino es una cuestión moral y de geopolítica. Eso por un lado. Y por el otro lado, no es cierto que no aporten. Acabo de hacerles todo un resumen de las cosas que nos aporta la República China en Taiwán. Eso nomás quería comentar al empezar este programa. Bueno, mucha gente, increíblemente, en el mundo, la izquierda mundial defiende a Nicolás Maduro y condena la extracción que hizo Estados Unidos de un dictador sanguinario, ladrón, hijo de puta. Por eso es interesante conocer un poco la historia de este personaje, de Nicolás Maduro, para que vean a quién le está defendiendo la izquierda mundial en este momento. Un papelón, mientras ocultan, ignoran y no dicen una sola palabra de la masacre que está haciendo el gobierno teocrático de Irán a su pueblo, de la valentía de las mujeres iraníes que se sacan el velo como protesta para conseguir su libertad. En Irán las mujeres no pueden ir a la universidad, no pueden salir a la calle sin su marido o su papá o su hermano, y no pueden mostrar el pelo, tienen que ir con su... ¿Cómo se llama eso de poner en la cabeza? Velo se llama, ¿qué es lo que se pone? Burka. Sí, bueno, están en estas manifestaciones que ahora tenemos menos imágenes porque el régimen teocrático apagó el internet, pero ahí Starlink les está dando, pero no todos están recibiendo la señal porque tenés que tener la antenita esa. Mientras se callan ante la masacre que están haciendo los musulmanes teocráticos de Irán, están defendiendo a un dictador como Maduro. Acá hay un material que cuenta la historia de Maduro y quiero compartir con ustedes. Intentan replicar cómo se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro y su esposa la madrugada del sábado 3 de enero. Una recreación de cómo fueron los tensos minutos en que Estados Unidos logró penetrar el círculo de hierro del dictador venezolano. Una noche en Caracas, bajo un cielo sin estrellas, la ciudad tiembla con el eco lejano de explosiones. En una calle desierta, una madre abraza el cuerpo inerte de su hijo, víctima de la represión, mientras el olor de pólvora flota en el aire. Un poco más allá, las paredes descascaradas de una cárcel clandestina ocultan gemidos ahogados. El agua helada gotea sin cesar sobre un prisionero esposado, sus muñecas envueltas en tela para que no queden marcas, la luz blanca encendida día y noche para aplastar su mente. En otra parte de la ciudad, un grupo de sombras uniformadas se desliza por un laberinto de pasillos bajo tierra. Es la tumba, el calabozo futurista diseñado para quebrar la voluntad humana. Un manicomio blanco donde el silencio grita. Aviones surcan el cielo a baja altura.
haciendo vibrar los vidrios de las ventanas rotas. En el palacio de Miraflores, un hombre de bigote espeso escucha impasible el retumbar de la artillería. Sus ojos reflejan miedo. Es el sonido de un final inminente. Y así comienza la caída de Nicolás Maduro, el dictador cuyo régimen sumió a Venezuela en una pesadilla de hambre, sangre y sombras. Pero antes de iniciar, quisiera enviar un saludo muy especial a 3 leyendas. La primera, a Bonita P, que me escribió: gracias, Tess. Soy madre soltera, pero te comparto poquito de lo mucho. Bueno, ahí está, estamos viendo un documental hecho por un youtuber que por supuesto quiere que se afilien a su canal y manda estos saluditos, pero sigan el relato, por favor. 2013, el comandante Hugo Chávez agoniza y en sus últimos susurros nombra sucesor a Nicolás Maduro, su leal canciller y ex chofer de autobús. Venezuela es una nación dividida entre la devoción y la sospecha. Maduro se presenta como hijo de Chávez, envuelto en la simbología bolivariana y la promesa de continuar la revolución socialista. En los murales de los barrios brilla el rostro de Chávez como un Cristo pagano y junto a él la imagen de Maduro. Al inicio Maduro intenta gobernar con el carisma heredado de su mentor, pero carece de la habilidad oratoria y el magnetismo de Chávez. Apenas un mes después de la muerte del comandante supremo, se somete a elecciones. Es abril de 2013 y el país acude a las urnas en ambiente tenso. Maduro reivindica la fe en el pueblo, tal como proclama su propaganda en vallas gigantes, pero casi la mitad de la nación desconfía. El resultado oficial le da la victoria por un margen mínimo. La oposición denuncia fraude y las protestas estallan. Maduro responde con mano dura desde el primer momento. Soldados en las calles, patrullas armadas dispersando a los que claman por recuento. El eco de esa noche postelectoral presagia lo que vendría. Un líder dispuesto a aferrarse al poder a cualquier precio, ungido por la memoria de Chávez, pero ya seducido por los métodos del tirano. Sin la bonanza petrolera que sostuvo a su antecesor, Maduro hereda una economía al borde del abismo. El crudo cae, las arcas flaquean y las promesas de prosperidad chavista se evaporan. Sin embargo, en lugar de rectificar, el nuevo presidente recurre al viejo libreto del enemigo externo. Habla de complots imperiales, de guerra económica librada por fantasmas. Mientras tanto, a puerta cerrada empieza a tejer alianzas siniestras, altos mandos militares que se enriquecen con tráficos turbios, jueces dispuestos a torcer la ley y asesores venidos de tierras lejanas, países como Cuba y Rusia que le susurran estrategias de control social. Y así se dispone a cumplir la misión que cree divina: sostener la revolución bolivariana a sangre y fuego. Para entender la magnitud del horror que se avecina, debemos mirar el espejo del pasado. Venezuela juró nunca más a la dictadura tras derrocar al general Marcos Pérez Jiménez en 1958. Aquel tirano de la década de 1950 gobernó con puño de hierro. Cerca de 3.000 opositores fueron encarcelados bajo su régimen, muchos torturados en las mazmorras de la temida Seguridad Nacional. Su policía política, nombres como La Rotunda, la cárcel donde los grilletes y el silencio quebraban espíritus, o Guasina, un campo de detención en un delta infernal infestado de mosquitos y malaria, quedaron grabados en la memoria colectiva del país. El jefe de la Seguridad Nacional, Pedro Estrada,
era conocido por su crueldad refinada. Aquella represión, sin embargo, fue selectiva. Pérez Jiménez perseguía líderes opositores específicos, pero raramente arremetía contra la población civil en masa. Las manifestaciones abiertas eran escasas bajo su terror nocturno. La censura y el miedo mantenían a raya al pueblo. La dictadura perejimenista cayó un 23 de enero de 1958, cuando una revuelta cívico-militar hizo huir al tirano en un avión al que irónicamente llamaron la Vaca Sagrada. Los caraqueños celebraron en las calles aquel amanecer de libertad, jurando que nunca más permitirían que un solo hombre pisoteara la democracia. Venezuela inició entonces la senda democrática más prolongada de su historia, con alternancia de partidos y una ilusión de progreso. Pero las semillas del descontento germinaron silenciosas. Décadas más tarde, en 1989, esa Venezuela democrática viviría un cataclismo de sangre que anunciaba la tempestad por venir. ...27 de febrero de 1989... la Caracas de los Cerros despertó con furia. En la ciudad dormitorio de Guarenas estalló la chispa. Un aumento brutal del precio de la gasolina y del pasaje del transporte público encendió la pradera seca del descontento. Lo que comenzó como protestas espontáneas por el costo de la vida se convirtió en una rebelión de los pobres, saqueos, incendios, barricadas. Una ola de cólera popular recorrió el país de punta a punta en cuestión de horas. La crisis económica había golpeado por años a los más humildes. La brecha entre ricos y pobres era un abismo absoluto. Venezuela, acostumbrada a la bonanza petrolera, se encontró de pronto con el estómago vacío y la rabia acumulada. El presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, ordenó al ejército tomar las calles para sofocar la insurrección. Lo que siguió fue una masacre, tanquetas patrullando los barrios, francotiradores en las azoteas, ráfagas de fusil en la noche. Los vecinos de los barrios altos recuerdan el toque de queda no oficial. Quien encendiera una luz o se asomara tras la ventana corría el riesgo de ser blanco de un disparo. Cuerpos tendidos en la acera al amanecer, desaparecidos que jamás volvieron. Las cifras oficiales admitieron 276 muertos, pero los testigos sabían que eran muchos más. Se habló de 300, quizá 500, incluso miles de venezolanos acribillados o desaparecidos en esos días de furia. Bulliciosamente, camiones del gobierno recogieron cuerpos envueltos en sábanas para enterrarlos en fosas comunes clandestinas, tratando de borrar el rastro de la matanza. Aquel evento, conocido como el Caracazo, marcó a fuego la memoria del país, un antes y un después. La gente pobre de los cerros, los mismos que habían aplaudido la caída de Pérez Jiménez, sintieron traicionada la promesa de la democracia. Surgió entonces un murmullo de cambio que corrió por los cuarteles. Jóvenes oficiales, indignados por tener que disparar contra su propio pueblo, empezaron a conspirar. Entre ellos, despuntó un nombre histórico, Hugo Chávez Frías, teniente coronel que juró vengar a los caídos. El Caracazo fue el crisol que forjó a Chávez y a la revolución bolivariana. Paradójicamente sería el comienzo de otra tragedia. Lo que Venezuela vivió en 1989 volvería a vivirse con distinto ropaje ideológico bajo la era de Nicolás Maduro.
La presidencia de Nicolás Maduro pronto se convirtió en una prueba de supervivencia para todos los venezolanos. La economía se desplomó en cámara lenta y la abundancia petrolera de antaño se esfumó como un espejismo. Para 2025, los anaqueles de los supermercados yacían vacíos. No había harina, no había arroz, tampoco habían medicinas. Las filas interminables de personas bajo el sol a la espera de un pan se hicieron parte del paisaje urbano diario. Los estómagos rugían en barrios enteros. Venezuela atravesó una emergencia humanitaria compleja. Declaró la ONU, con millones de personas sin acceso a atención médica básica ni nutrición adecuada. La gente moría de enfermedades tratables por falta de medicamentos. Niños sucumbían a la desnutrición en hospitales donde no quedaba ni electricidad para encender las incubadoras. El hedor de las bolsas de basura rotas se volvió familiar. Familias enteras hurgando en los desperdicios para encontrar algo de comida. ¿Cómo explica que hay tanta gente que ha muerto en sus hospitales y que no tiene que comer y que está comiendo de los camiones de basura, como me tocó verlo ayer? Siguen con su guión. Aquellos que todavía tenían mascotas, en casos extremos, se vieron obligados a sacrificarlas para alimentarse de ellas. El tejido social se desgarró completamente. El bolívar, la moneda nacional, se hizo trizas por la hiperinflación. Los precios subían a diario, a veces de mañana a tarde. Un salario mínimo llegó a valer menos que una caja de huevos. Las cifras eran delirantes, millones por un simple kilo de arroz. La moneda perdió 99.9% de su valor en pocos años. Y el dinero en efectivo se volvió prácticamente inútil, reemplazado por trueques o transferencias virtuales de un valor irrisorio. En las calles de Caracas se podían ver billetes arrugados volando con el viento sin que nadie se molestara en recogerlos. Desesperados, más de 7,1 millones de venezolanos huyeron de su patria, emprendiendo un éxodo sin precedentes en el continente, a pie, en autobuses destartalados o cruzando selvas mortales. Familias enteras abandonaron sus hogares en busca de un mejor futuro. Esta diáspora masiva, una de las mayores crisis migratorias del mundo contemporáneo, convirtió las fronteras de Venezuela en ríos humanos. Hombres y mujeres atravesaron los Andes a temperaturas gélidas o caminaron por la ardiente carretera hacia Cúcuta cargando niños en brazos. La frontera con Colombia se convirtió en la principal vena de escape. Allí, en el puente Simón Bolívar, quedaban regadas maletas viejas, zapatos rotos y lágrimas de quienes se despedían sin saber si algún día regresarían. Los que se quedaron enfrentaron un día a día distópico. En las ciudades, los apagones eléctricos se volvieron rutina, sumiendo en la oscuridad a millones en cada noche. Los cortes de agua hacían que las personas almacenaran líquido en tobos y bañeras, luchando por cada gota. El sonido en los barrios populares al anochecer ya no era la música caribeña de otros tiempos, sino el bramido de las plantas eléctricas improvisadas y el aullido lejano de la indignación contenida. Venezuela, el país que alguna vez fue próspero, parecía retroceder a una edad oscura. Lo más cruel fue que el hambre se usó también como una arma de control social. El gobierno implementó un sistema de racionamiento y cajas de alimentos, las famosas CLAP, que repartía solo a los leales. En muchos hogares, esa caja mensual era la única tabla de salvación contra la hambruna, pero venía atada a una condición perversa.
debía mostrarse devoción al régimen. Si protestas, no comes, murmuraba la gente con amarga ironía. Así el castigo del estómago mantenía a raya a muchos. Otros, sin embargo, preferían arriesgar la vida antes que vivir de rodillas. A medida que el hambre y la frustración crecían, también crecía la resistencia. Protestas masivas sacudieron Venezuela en 2014, 2017 y 2019. Oleadas sucesivas en las que un pueblo exasperado salió a la calle con el corazón por delante. La respuesta del régimen fue cada vez más brutal. Maduro desató la maquinaria de represión más cruenta que el país hubiese visto en tiempos modernos, incluso superando los horrores del pasado. Aquello que Venezuela vivió en el Caracazo se repitió bajo Maduro, pero gota a gota, día tras día, con ensañamiento sistemático. En febrero de 2014, estudiantes universitarios iniciaron marchas contra la inseguridad y la crisis. Las consignas de libertad resonaron en Caracas y otras ciudades. El régimen respondió liberando a sus perros de presa, la Guardia Nacional Bolivariana y los temidos colectivos armados. Estos colectivos, que eran pandillas motorizadas de civiles armados afectos al chavismo, atacaban manifestantes a balazos mientras la policía miraba a otro lado o colaboraba. En cuestión de semanas, más de 40 personas habían muerto. Uno de los líderes opositores, Leopoldo López, fue encarcelado tras convocar manifestaciones acusado de incitación. López se entregó pacíficamente, pero fue condenado a casi 14 años, convirtiéndose en prisionero político emblemático. La fotografía de su camisa blanca manchada de la tierra del camino, al ser llevado preso, quedó grabada en la mente de un país. Si 2014 fue una advertencia, 2017 fue un cataclismo. Durante 4 meses, de abril a julio, Venezuela ardió en protestas diarias contra un Maduro que acababa de orquestar la anulación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mediante una asamblea constituyente fraudulenta. Millones de personas salieron a la calle con banderas, pitos y pancartas, desafiando balas con la convicción de quienes sienten que ya no tienen nada que perder. La respuesta gubernamental fue despiadada, francotiradores apuntando a la multitud, tanquetas arrollando manifestantes, miles de detenciones arbitrarias. Más de 120 personas murieron en esos meses, muchos de ellos jóvenes de 17 y 18 años, con sueños destrozados en el pavimento. Las imágenes de aquellos días estremecieron al mundo completo. Un violinista, Willy Arteaga, tocaba el himno nacional con su violín en medio de gases lacrimógenos. Fue detenido y golpeado. Su violín fue destrozado. Un adolescente, Nairobi Pinto, corría con una máscara antigás improvisada cuando un disparo la alcanzó. Un joven de 17 años, Neomar Lander, cayó con el pecho abierto por el impacto de una bomba lacrimógena o un proyectil. Su sangre y su cartel de "No más dictadura" quedaron sobre el asfalto como un testimonio final. La Fuerza de Acción Especial, una unidad élite policial creada supuestamente para combatir el crimen, se dedicó en cambio a infundir terror en barriadas opositoras. Irrumpían en las noches, apuntaban con fusiles a familias enteras, realizaban ejecuciones extrajudiciales maquilladas como enfrentamientos. De hecho,
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad reportaron más de 19.000 muertes catalogadas como resistencia a la autoridad, muchas de las cuales fueron en realidad simples asesinatos estatales a sangre fría. Dentro de esta espiral de violencia, pocos episodios ilustran mejor la crueldad del régimen que la masacre del Junquito en enero de 2018. Óscar Pérez, un ex inspector de la policía científica, se había sublevado meses antes contra Maduro, volando un helicóptero sobre Caracas para lanzar panfletos y un par de granadas aturdidoras al Ministerio del Interior, un acto simbólico contra el gobierno convertido en prófugo célebre. Pérez se ocultó con un puñado de compañeros. El 15 de enero, las fuerzas especiales dieron con su escondite en el Junquito, a las afueras de Caracas. 500 efectivos militares y policiales rodearon la vivienda al amanecer. A pesar de que Óscar Pérez salió ante las cámaras improvisadas a decir: "Nos rendimos, no disparen", el régimen había decidido darle un escarmiento ejemplar. Lanzacohetes antitanque fueron disparados contra la casa. La balacera duró horas, televisada en parte en redes sociales. Al final, mataron a los 7 rebeldes. Pérez y sus compañeros fueron ejecutados con tiros de gracia, sus cuerpos exhibidos sin pudor en fotografías filtradas. Enviaron un mensaje escalofriante: así termina quien desafía al gobierno. Las calles de Venezuela quedaron manchadas indeleblemente por la sangre de sus hijos. En 2018, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó patrones de fuerza excesiva, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras atrocidades. La misión de la ONU de determinación de hechos, establecida en 2019, fue aún más lejos. Encontró motivos suficientes para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad como parte de una política de Estado para reprimir a la oposición diseñada desde las más altas esferas, incluido el propio Maduro. Venezuela, bajo el mandato del presidente obrero, se había convertido en un régimen de terror sofisticado, superando incluso las páginas más oscuras de 1958 y 1989. Pero la represión de Maduro no se conformó con matar y dispersar en las calles. Había que castigar el espíritu de quienes disentían, quebrarlos desde adentro, en la oscuridad donde nadie viera. Así, el régimen desplegó una red de centros de detención y cárceles políticas que se convirtieron en verdaderos infiernos en la tierra. La temida Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional asumieron un rol protagónico en este aparato represivo. Según la misión de la ONU, estos organismos actuaron como estructuras bien coordinadas para ejecutar un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno, incluido Maduro, destinado a reprimir la disidencia mediante crímenes atroces. En otras palabras, la tortura se institucionalizó como política de Estado en la Venezuela de Maduro. Los testimonios de sobrevivientes de estas cárceles son estremecedores. Loren Saleh, un joven activista detenido por el SEBIN, vivió 2 años y medio en La Tumba, un ala subterránea de la sede de inteligencia en Plaza Venezuela. Él la describió como un manicomio futurista: 5 pisos bajo tierra, celdas diminutas pintadas de blanco clínico, iluminadas con luz neón que nunca se apaga, la temperatura gélida,
el silencio sepulcral. Allí el tiempo se disuelve y la mente es atormentada sin recurrir a golpes visibles. Pero la tumba no carecía de violencia física, solo la hacía más sutil. Saleh relata cómo lo mantenían esposado, recibiendo chorros de agua helada cada hora, constantes luces encandilantes y ruidos agobiantes para privarlo del sueño. A veces aplicaban descargas eléctricas o lo golpeaban metódicamente, cuidando de no dejar marcas. Le envolvían las muñecas y la cabeza con cinta adhesiva y papel periódico para amortiguar las heridas. En su caso, intentaron ser cuidadosos. A otros presos, cuenta, les rompían las costillas y los dejaban morir lentamente en el suelo. El propio Saleh confesó que intentó poner un punto final a su vida 4 veces en prisión, no porque quisiera morir, sino porque esa era su única forma de resistir. Tras su tiempo en la tumba, Loren fue transferido a El Helicoide, otra prisión emblemática, un edificio en forma de espiral que originalmente iba a ser un centro comercial de lujo en los años 50, ahora convertido en bastión del SEBIN. Si la tumba era silencio y aislamiento, el helicoide era hacinamiento, mal olor, cucarachas y ratas. Allí, según Saleh, tratan a los presos peor que a los perros. Relató escenas dantescas, hombres golpeados hasta arrodillarse y otros obligados a presenciar o incluso a participar en el maltrato de compañeros para ganar pequeños privilegios o evitar ser ellos las víctimas. La deshumanización era total. Con el tiempo, algunos presos se acostumbraban a torturar y otros a ser torturados en una macabra domesticación del horror. No fueron pocos los que perdieron la vida bajo tortura en estos centros. El caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo conmocionó a la nación en 2019. Acusado de conspiración, estuvo desaparecido por días en manos del DGCIM. Cuando finalmente lo presentaron ante un tribunal militar, entró en silla de ruedas, incapaz de hablar o moverse, con los pies hinchados, las uñas ensangrentadas y el cuerpo cubierto de heridas. Apenas pudo balbucear pidiendo auxilio a su abogado antes de desplomarse. Murió horas después en un hospital militar. La autopsia reveló un calvario, edema cerebral, fracturas y rabdomiolosis por trauma múltiple. En resumen, su cuerpo fue apaleado hasta el colapso total. Rafael Acosta fue torturado y asesinado en custodia, convirtiéndose en símbolo de la barbarie institucional. Como él, al menos 85 personas murieron a consecuencia de torturas a manos de agentes estatales entre 2013 y 2023, y los números globales erizan la piel. En 10 años de gobierno de Maduro, se documentaron 1.652 víctimas de tortura y 7.309 tratos crueles, inhumanos o degradantes, para un total de 43.000 abusos a la integridad personal de detenidos, cifras propias de un régimen de terror. Los perpetradores de estas atrocidades rara vez enfrentaron consecuencia alguna. La impunidad fue la norma. Los jueces y fiscales se convirtieron en cómplices, ignorando denuncias o fabricando cargos falsos contra las víctimas, como lo señaló la ONU. El Poder Judicial venezolano, lejos de frenar abusos, sirvió de mecanismo y de represión, avalando detenciones ilegales, prolongando prisiones preventivas sin juicio y mirando hacia otro lado ante las torturas evidentes. En este tenebroso ecosistema,
Las voces disidentes eran silenciadas por el miedo. Periodistas independientes, ONG de derechos humanos, cualquiera que alzara la voz podía terminar en esas celdas malditas. Venezuela vivía una noche oscura del alma donde el sufrimiento era oculto tras muros y la justicia era una burla sangrienta. Ahí está. Basta hasta ahí para mostrar cómo era el régimen de Nicolás Maduro, cómo sufría el pueblo. Ese dictador sangriento que ahora la izquierda defiende. Es una cosa increíble. A ver qué dice la gente. Buena semana, Alberto. ¿Por qué Rusia es rival de Estados Unidos? Ya no son comunistas los rusos. No, ya no son comunistas, pero pelean por la hegemonía en el mundo. Rusia, sin ser comunista, es una potencia militar y tiene más ojivas nucleares que Estados Unidos y pretende ser el amo de Europa y de Oriente. Estados Unidos también. Por eso se pelean. Ya no es ideológico, sino una pelea de poder, Adriana. Y a ver qué dice Aníbal Rosa González. Nada no dice, se le escapó. Buenas tardes, señor Alberto. ¿Cómo puedo conseguir lo que están pasando sobre Venezuela? Te sigo escuchando, abrazos, dice acá el decano. Y está en YouTube, está. ¿Cómo se llama ese? La historia completa de Nicolás Maduro se llama. La historia completa de Nicolás Maduro. Ahí vas a encontrar decano. Y Sarcoma dice, de pesadilla todo, de pesadilla. Recordado venezolano hacía artesanía con los billetes. Y claro, no servían para nada los billetes. Y Víctor Florentín dice, buenas tardes, Alberto. ¿Dónde puedo encontrar ese audio video del venezolano? Dice Víctor Florentín en YouTube. Se llama La historia completa de Nicolás Maduro. Alberto, ¿es cierto que Rodríguez no le dejó ir a Stroessner al funeral de su hijo Freddy? ¿Qué yo iba a saber eso, José Pablo? Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu tambo lechero alcanzar el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia que potencien al máximo su capacidad productiva. Contactarnos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos y energía, en donde demostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. También puedes unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.